¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto en R. Para hacer este proyecto vamos a analizar una base de datos que está bastante interesante. ¿Y dónde la vamos a analizar? En una página web que se llama Kaggle. Kaggle es una página web que utilizan mucho los investigadores y la gente que está en la universidad para obtener bases de datos interesantes. Entonces se llama Kaggle y aquí tenemos un montón de bases de datos de casi todo lo que existe. Hay competencias, a veces hacen competencias de, a ver quién puede ajustar el mejor modelo, bla, bla, bla. Pero nosotros vamos a utilizar el día de hoy la sección Datasets. Datasets tiene una gran variedad de datasets de casi todas las cosas que puedas imaginar. ¿Cómo va a funcionar datasets? Entonces me voy a ir a datasets. Entonces aquí nosotros tenemos all datasets, cosas para computer science, education, classification, data visualization, bla, bla, bla. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver la calificación de la base de datos. Hay bases de datos que tienen muy buena calificación. Esto significa que es muy sencillo ajustarles modelos o leerlas, bla, bla, bla. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una que dice Health Condition Among Children Under Age 18. Muy bien. De Sports tenemos ATP Tennis, el Boston Marathon Winners, ¿no? De la NBA, esto se utiliza muchísimo para hacer apuestas. Eh, Estas son las que yo he visto. Esta es buenísima, Airvix Dataset, es buenísima. El Inflation en Latinoamérica, eso también estaría bastante padre. Ustedes pueden ir viendo cómo los países fueron obteniendo tasas de inflación y tales podrían ver si existe una relación entre países cercanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los países están cercanos? ¿Creen que si unos países están con su frontera cercana, la inflación de un país afecta la inflación de otro? ¿Y por qué creen que eso podría pasar? ¿Por qué creen, por ejemplo, que si aumenta la inflación en Venezuela, podría llegar a pasar que la inflación en Colombia aumente? ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene alguna idea? Al final es por la globalización, ¿no? Al final depende también de a quién le vendes y a quién le compras, ¿no? Claro, Y pero hay cómo otra es que, razón. Hay otra razón por la cual es en los países que comparten frontera, cuando la inflación en uno sube, puede que la inflación en el otro también suba. ¿Por qué creen? Bueno, también tenemos el caso de Perú, ¿no? Que tiene a 3 o 4 países que están con inflación récord y Perú sigue bajando. Bueno, sí, ¿no? Claro, claramente existen países que de acuerdo con sus regulaciones económicas pueden llegar a tener ese tipo de comportamiento. Yo no conozco el caso de Perú, pero probablemente Perú se puso un poco más estricto en cuanto a sus regulaciones económicas, ¿no? Tal vez subió la tasa de interés bastante. Eso puede haber provocado que la inflación bajara. Y también lo que estaba buscando es la migración. Cuando un país empieza a tener inflación y muy cercano a él hay un país que no tiene tanta inflación y su poder adquisitivo no es tan loco a comparación del tuyo, hasta conviene ir al otro país a comprar las cosas. Eso es lo que pasa muchas veces en la frontera de México-Estados Unidos y también sucede bastante entre Venezuela y Colombia. Las personas que viven en las orillas de Venezuela, cuando sus familiares les mandan dólares o les mandan monedas de otros países, les sale mucho más económico y viable irse a Colombia a comprar las cosas y regresar a su país, ¿no? Entonces esto va a causar que en las ciudades fronterizas con estos países hay una escasez de recursos. ¿Y qué pasa cuando hay una escasez de recursos y la demanda sigue igual? O en aumento incluso. ¿Qué va a pasar con el costo? pues, sube. Va a subir el costo, porque va a tardar el tiempo en el que las personas que reabastecen digan, mira, en estas ciudades estamos teniendo una demanda muy alta y nosotros no aumentamos la oferta. Y puede que eso les convenga a estas personas. Puede que estas personas lo que digan es, pues nada, vamos a suplementar 10% más, pero vamos a subirle un 15% al precio. Entonces es una cadenita. Es una cadenita y todo esto no solo se ve con datos, también hay que tener una cierta interpretación. Siempre hay que recordar eso. Por más que le sepamos a la computadora y a la estadística, siempre vale la pena hablar con un experto siempre y presentarle estas ideas, todo lo que nosotros conseguimos. Los expertos lo van a apreciar mucho porque les vas a mostrar datos y gráficas y bla, bla, bla. Y también tú vas a aprender mucho porque te van a explicar. Pues bueno, entonces aquí hay varias bases de datos por si quieren. Hay toda una sección de salud. De hecho, aquí en Cago recibió un premio porque durante la pandemia ellos tenían una base de datos on time de la vacunación. No sé si sea este. Creo que no es este, porque tiene muy poquitos votos. Pero ellos tenían una base de datos de las vacunaciones COVID en todo el mundo y cómo eran sus tasas de mortalidad. Ellos eran los que estaban ahí dándole con ganas. Entonces aquí hay todo esto de health, software, food. Podríamos ver cuáles son las producciones de food. Eso es súper interesante. Travel, bla, bla, bla. Muy bien. Vamos a utilizar la base de datos esta que yo les estaba poniendo. World Bank Economics y Demographics. Entonces vamos a utilizar esta base de datos. Eh, y aquí podemos ver que dice World Bank Economics Demographics Data para el año 2020. Y luego nos dice, this dataset contains a plethora of demographical information. ¿Qué significa plethora? Supongo que es como plenty, ¿no?
Vamos a ver. Vamos a ver qué significa plethora. Plethora. A large or excessive amount. Entonces sí, básicamente nos está diciendo que hay un chingo de información demográfica. ¿Qué nos va a decir sobre este dataset? Ok, entonces 2020 World Fact Sheet, fun to link with other datasets. Es decir, esta base de datos usualmente la utilizan para complementar otras bases de datos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Si tenemos una base de datos con toda la información socioeconómica y demográfica y luego tenemos una base de datos sobre suicidios en los países, podríamos utilizar la base de datos demográfica y socioeconómica como nuestras covariables explicativas. Y la base de datos de los suicidios la podríamos utilizar como la base de datos explicativa. ¿Va? Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear un modelo de predicción. Perfecto. El content va a tener information on population, region, GDP, consumption, and more. Ok. Y luego, esto es muy importante. Te está diciendo de dónde encontraron las bases de datos. Aquí te dice, this dataset was downloaded from the World Bank. Si alguna vez ustedes han intentado descargar bases de datos del World Bank, se van a dar cuenta que no están tan bonito ordenados como este. El World Bank te descarga las bases de datos de una manera fea. Yo trabajé como año y medio descargando cosas del World Bank. Es horrible. Realmente ya tienes que tener un formato para cambiarlo, bla, bla. Entonces, que alguien se haya tomado el tiempo de juntar una base de datos de 63 indicadores de manera ordenada, es un parote. Perfecto. Y luego te dice Inspiration. Esto no nos importa. Final Demographics Data. Así se llama el CSV que vamos a descargar. Pesa 34 gigabytes. No es tanto. Y aquí podemos ver un pequeño resumen de la base de datos. Podemos ver que el primer país, el primer columna se llama Country. Y observen esto. Dice que tiene 57 unique values. Entonces, ¿cuántos países creen que tenga? ¿Tiene a todo el mundo? No es fácil. ¿Tiene a todo el mundo, sí o no? Nada más tiene 57. No tiene a todo el mundo. ¿Por qué creen que no tenga a todo el mundo? Somos como 130 países, ahí no me acuerdo. Creo que somos 192, ¿no? A ver, vamos a ver. Quizás no tengan toda la información para todos los países, solo los que tienen la información común. Sí, esa podría ser una razón, la disponibilidad de información, porque son muchos indicadores. También puede ser que la base de datos no la quisieron dar para todos los países, porque agruparon regiones. Eso también puede ser una posibilidad. Que hay países con tan poquita población, o una demografía muy pequeña, un Producto Interno Bruto muy insignificante, y no vale la pena considerarlos como uno solo, sino agruparlos en regiones. Por ejemplo, las islas polinesias. No sé cuántos países hay ahí, pero usualmente lo agrupan. También las islas, en las islas del Caribe, tú nunca vas a encontrar, o sí encuentras, ¿no? Claramente si el estudio es de eso, pero si el estudio es global, no vas a encontrar información sobre Antigua y Barbuda. ¿Cómo se llaman otros? Antigua y Barbuda, ¿qué otra isla está en el Caribe? San Vicente, creo. Mauritania, ¿cuál dijiste? No, Mauritania no está en el Caribe. ¿Cuál dijiste tú? Había un país llamado San Vicente. Ahí están, ¿eh? Entonces hay países ahí en el Caribe que ni siquiera yo que considero que me gusta leer y todo, no tenemos tanta información porque la gente usualmente lo agrupa en la región Caribe, ¿ok? Entonces eso llega a suceder bastante en economía. Vamos a tener 57 países y lo que sí vamos a tener son regiones. Y aquí podemos ver, si nos lo permite, que South America es el 11% de las regiones, West Europe es el 11% de las regiones y el resto, que son 45 regiones más, van a conformar el 79%. Perfecto. Y pues vamos a ver aquí todas las columnas que hay. Si nosotros quisiéramos decidir qué columnas agregar, simplemente le tenemos que dar clic aquí. Yo lo seleccioné todo. Entonces aquí están todas las columnas. Yo quiero todas. Y ahorita vamos a decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Vean, aquí está padre. Tenemos la población total, la población male, la población female, el population growth. Está padrísimo. Entonces aquí sí vamos a poder hacer justamente lo que está diciendo el compañero de predecir. La densidad poblacional, cuánto gastan en militar, el labor force, cuántas personas utilizan internet. Este es un objetivo de desarrollo sostenible. Human Capital Index. ¿Alguien sabe qué es esto? El Human Capital Index. ¿Alguien sabe qué significa eso? Human Capital Index. El capital trabajo humano. ¿Pero qué significaría eso? Como la mano de obra calificada. Exactamente. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cuál creen que es el país con los mayores grados de Human Capital Index? ¿Cuál creen que es así un país que tiene un índice estúpidamente alto? China o Japón. Eso es lo que creeríamos, ¿verdad? Está muy cerquita de China. Muy cerquita de China. India. Singapur. Tailandia. Hay todo un conflicto por esa región ahorita. Y tiene un Taiwán, exactamente. Taiwán tiene un Human Capital Index estúpidamente alto. Porque alrededor de los 80 era chino
él era chino, creó una compañía de microcontroladores, microchips y microcontroladores en Taiwán. Bueno, esa compañía lo pueden checar, representa el 70% del Producto Interno Bruto del país. O sea, esa compañía gana muchísimo dinero. Y de acuerdo a cómo entrenó a sus empleados, son genios. O sea, ellos son los que llevan la tecnología lo más alto posible. Hace unos 10 años, China se robó a 1000 ingenieros. Y se robó, quiero decir, que les ofreció una cantidad de dinero estúpida. Y cuando los ingenieros fueron a China a trabajar, porque les ofrecieron esa cantidad, les dieron sorpresa. Tú no puedes dejar el país por esta cantidad de tiempo. Tú no puedes renunciar por esta cantidad de tiempo o te vas a la cárcel. Entonces tiene China a 1000 ingenieros de Taiwán trabajando para ellos. Desde que hizo eso China, la producción de microchips de China se elevó estúpidamente alto. Entonces, China y otros países necesitan capital humano para mejorar. Hay países que pueden que no tengan una producción tan alta, pero su capital humano es muy valioso. Entonces, eso es un indicador que también está padrísimo. GDP per cápita, GDP growth, GDP. ¿Qué significa esto? Constant 210 US. ¿Qué significa que sea un constante del 2010? ¿Alguien sabe? Si alguien te dice, estamos midiendo el Producto Interno Bruto per cápita constante 2010. ¿Alguien sabe qué significa eso? Bueno, si no saben qué significa, es pensar en nuestro país que nos compraba $1 en el 2010. En México en el 2010, yo tenía 12 años, iba en primaria, $1 eran como 13 pesos, ¿no? En el 2010. $2 te alcanzaban para unos nachos, eso estoy seguro. Entonces, ahí va la comparación, ¿no? Tienes que ir recordando qué te podías comprar en el 2010 con $1, con $2, y esa es la comparación que se está usando. ¿Por qué se utiliza así? Para que nosotros podamos comparar entre países sin inflación. Podemos ver cómo fue, o sea, a partir de ese momento, con esos precios, sin que aumente la inflación. Porque hoy unos nachos te cuestan 80 pesos, ¿no? Entonces, la inflación pasó de 25 a 80, pues creció bastante. Entonces, para no confundirnos con esta inflación, ponemos un año base. Usualmente es 2010, 2011 de Estados Unidos, porque fue justamente cuando teníamos un momento estable. Fue después de la crisis del 2008, se estabilizó ya por el 2010, 2011. Teníamos un momento estable internacional y después empezaron a haber otra vez fluctuaciones. Sería un mal momento hacerlo en el año 2021, donde todo estaba infladísimo, ¿no? Por el COVID. Yo creo que ya en el 2024 vamos a poder volver a hacer eso mismo. Pues bueno, ya para no aburrir a la gente que no le interesa la economía, vamos a suponer que ya leímos un poco las columnas que nos interesaron y vamos a descargar la base de datos. Aquí hay un montón de cosas más. Si ustedes quieren hacer un proyecto con esto, un proyecto de investigación, deberían ver quiénes fueron los autores, los colaboradores y la licencia. Si la licencia es de MIT, bueno, no, quién sabe si es de MIT, pero si la licencia fuera de MIT, lo que ustedes tendrían acceso es, pueden hacer lo que ustedes quieran con esta base de datos. O sea, MIT, la licencia de MIT, te permite hacer lo que tú quieras con la base de datos, simplemente haces referencia de dónde sacaste la base. Entonces, si es una licencia de MIT, tienen luz verde para monetizarlo, para lo que quieran. Hay licencias más cabronas que te dicen, no puedes utilizar esta base de datos para generar dinero. Eso es ilegal. Empresas que hacen esto es Meta. Meta no te permite utilizar sus datos de sus usuarios para generar dinero. Tiene que ser gratis. Va muy bien. Entonces, vamos a descargar ahora sí la base de datos. Aquí vemos que lo podemos descargar. Lo voy a descargar. Se va a guardar en un archivo zip. Entonces simplemente lo voy a ver en una carpeta. Y lo que yo voy a hacer es, lo voy a cortar. Me voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar World Indicators, ¿no? Va a ser los indicadores mundiales. Así va a llamar mi proyecto, World Indicators. Voy a abrir esta carpeta. Muy bien, y aquí voy a pegar este archivo. Lo voy a descomprimir. Decídame esto, por favor. No lo quiero comprar. Aquí vean, esto es un truco. Si ustedes no quieren que se cree una carpeta tonta, nada más vamos a quitarle esto. Así, ahí está. Vamos a decirle aceptar. O lo que yo también podría hacer es aquí mismo decirle, bueno, quiero que me... Ay. ¿Cómo hago ese símbolo? De Omeo. Bueno, aquí está. Vamos a copiarlo. Decirle, bueno, lo vas a poner en data, ¿no? Una carpeta, crea una carpeta de una vez que se llama data. Aceptar. Y ahí está. Ya tenemos una carpeta data con nuestra base de datos Final Demographics Data.
Este archivo tiene un nombre muy largo. Simplemente le voy a poner uno que se llame demographics. Ahí está. Es demographics. Y aquí podemos ver cuál es la extensión del archivo. Es un comma separated values. Significa que los valores los va a estar separando por comas. Entonces, si yo abriera este archivo, la manera en la que me va a mostrar el archivo es simplemente un texto con muchos valores. Ahí está. Donde la primera renglón es las columnas. Miren, tenemos país, tenemos país, región, y luego nos dice adultos a partir de los 15 años y niños que recientemente se infectaron con VIH. Y luego simplemente los adultos que recientemente se infectaron con VIH. Luego el Age Dependency Ratio, bla. Entonces tenemos ahí todas las variables que queremos. Pero leerlo de esa manera es muy difícil. Por eso vamos a utilizar R para poder leer las cosas de manera bonita. Muy bien. Entonces vean cómo está aquí nuestra carpeta muy bonita, que es como debería iniciarse un proyecto. Ahora sí vamos a abrir R. Está así. Aquí está R. Lo que yo le voy a decir a R es, quiero hacer un nuevo proyecto. Vamos a ponerle don't save. Me va a decir R, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres un nuevo directorio? O sea, ¿quieres crearlo desde 000? ¿O ya tienes un directorio donde quieres guardar el proyecto? Yo ya tengo un directorio donde quiero guardar el proyecto. Va a decir, búscalo, ok. Entonces está en escritorio y se llama World Indicators. Perfecto. Y le voy a decir, ahí quiero crear el proyecto. Si nosotros vemos rápidamente esta carpetita, que es donde tenemos nuestro proyecto, vean que aquí ya se creó un R project. Y aquí tenemos la carpeta data, que es donde tenemos todos nuestros datos. Esto debería cargar. Esa es la terminal. Remind me later. Ahí está. Entonces, de nuevo, RStudio. Esta parte es donde vamos a escribir código. Esta parte es nuestra consola y terminal, con la que nos podemos comunicar con nuestra computadora. Este es el ambiente global, donde vamos a poder ver las cosas que hemos escrito, bla. Y este de aquí es como una ayuda para nosotros. Esto de aquí es lo que más me gusta a mí de R, esta ventana inferior derecha, porque es muy dinámica. Por ejemplo, imagínense que yo quiero crear un nuevo archivo. Lo único que voy a hacer es File, New File, RScript. Lo voy a guardar, Control S, y le voy a poner análisis, ¿no? Que se llame análisis. Y le voy a poner Save. Observen que aquí mismo, de hecho no sé por qué había aparecido y dejó de aparecer, pero aquí debería aparecer el proyecto que diga análisis. Y en nuestra carpeta ya está aquí un archivo que se llama análisis. Este proyecto de R, lo que está haciendo, y miren cómo este ya tiene 1 gigabyte, lo que está haciendo es que está guardando toda la información. Si tú únicamente le envías este proyecto a alguien, o sea, de que todo esto compreso y este proyecto, la persona va a poder correr todo lo que tú hiciste y no se va a perder nada de información. Entonces, esa es una cosa muy padre de R. Esto que ven acá, esta estructura, ya es como se maneja un proyecto de investigación en R. Tenemos los datos, los archivos y el proyecto que guarda toda la información. Perfecto. ¿Cómo vamos a descargar una base de datos en R? Si ustedes siguieron los pasos que yo les dije y crearon una carpeta muy bonita así, que esta carpeta se va a llamar un ambiente de proyecto, ¿no? Si ustedes hicieron todo lo que yo les dije, importar los datos en R va a ser sencillísimo. Ningún otro lenguaje de programación lo hace. Simplemente me voy a tener que ir aquí a Import Dataset. Y le voy a decir, bueno, quiero descargarlo. Y aquí tienen varias opciones. Podría ser SPSS, SAS, Stata, hay más, Base o Reader. A mí me gusta Reader, también está aquí Excel. A mí me gusta Reader. Le voy a picar ahí. Me va a decir, ¿dónde está el file? Yo simplemente le voy a poner Browse. Y miren cómo, dado que yo puse una buena estructura de proyecto, me aparece luego mi carpeta. ¿Dónde creen que esté mi data? Pues en una pinche carpeta de data, porque tengo que ser ordenado. Y aquí está Demographics. Muy bien. Entonces, aquí mismo, de nuevo, ningún otro lenguaje te va a permitir hacer esto. Aquí mismo, R me va a dar un Data Preview, donde yo voy a poder seleccionar y ordenar y decirle qué es lo que yo pienso acerca de las columnas que me está dando. Me está diciendo, mira, tienes una columna que se llama Country, que es un character. Region también es un character. Adults, es un double, significa que son números. Entonces aquí me está diciendo previewing first 50 entries. Muy bien. Aquí yo le podría decir first rows as name, trim space, Entonces tengo un montón de opciones con lo que yo puedo modificar esta base de datos antes de importarla. Yo podría simplemente picarle import o podría copiar este código. Voy a copiar el código.
Si le ponen import es lo mismo, simplemente yo quiero copiar el código. Y lo voy a pegar acá. Entonces, vamos a poner aquí un comentario que diga import data. Vean, necesitamos la biblioteca reader. Vamos a correrlo, pum. Luego, en demographics, vamos a leer el CSV demographics. Esto tal vez tarde tantito. No tardó tanto. Entonces observen aquí en el lado derecho superior que dice tenemos 57 observaciones de 61 variables. Entonces tenemos una matriz de 67 renglones y 61 columnas. Emiliano, decime. Sí, disculpa, tengo una duda. Bueno, ayer después de la clase, bueno, reví ya todo. Bueno, ahorita me quedó una duda ahorita que ingresó los datos. Aparte de que le aparece tipo carácter, hay otro tipo de variables, ¿no? Aparte de esas dos. Según yo en R está carácter, single y double. Según yo. En R. En otros lenguajes hay más. En Python está el string, integer y float. Sí, pero a ver, simplemente tenemos que poner data types. Alright. Aquí está. Esto es lo que tiene R. Logical, que Ok, serían booleanos, numeric, integer, complex character y raw. ¿podrías explicarme más? Si quieres te lo explico después para no hacerlo ahorita Vale, en vale. el proyecto. Ok, perfecto. Pero estoy casi seguro que aquí en este enlace lo explican bonito. Porque mira, dice... Mira, sí, aquí lo explican bastante bien. Voy a copiar esto. Y aquí te lo paso. Y la base, que están diciendo que no la pueden encontrar, está aquí. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí demographics. Ya cargó la base. Si yo le diera clic, puedo ver la base, ¿no? Veamos que R se alenta tantito. Pues aquí tenemos la base. Tenemos muchas variables. Pero pues bastante bien. Y con este comando vemos esta base, ¿no? Aparece la base. Perfecto. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es clean the data. Tenemos que limpiar los datos. Para eso vamos a utilizar una biblioteca que se llama deployer. Entonces deployer nos va a permitir limpiar las bases de datos de una manera muy bonita. Aquí nosotros vemos que tenemos country, region, tenemos adultos con el HIV, aquí está un age dependency, entonces porcentaje of working age population. Este se ve padre. Y este dice age dependency ratio old. Ok. Tenemos lo de las armas. ¿Cuántos ATMs hay? Estoy viendo cuáles valen la pena. El Consumer Price Index va a estar padre. Ese vamos a utilizarlo. Este también está bastante padre. ¿Cuál otro está padre? El GDP está bastante bien. Y el GDP Growth Annual también está bastante padre. Vamos a utilizar estos dos también. Y este. Y también este. Entonces vamos a utilizar esas variables. Entonces yo ya seleccioné qué variables quiero. Voy a escribirlas. Las variables que yo quiero de interés, le vamos a ponerle variables punto interés. Estas variables van a ser las siguientes. Vamos a tratar de apurarnos para hacerlo. Es country y region. Country, region. Muy bien. ¿Cuáles más quiero? Para no tardar tanto voy a abrirlo en el texto y simplemente voy a copiar y pegarlo. Entonces, quiero que me permita ir hacia un lado. Aquí está.
Voy, estoy buscándolas. Este me había gustado, el Consumer Price Index. Ay, no. Voy así más bien. Está más fácil. Aquí está. Vamos a copiar este Consumer Price Index. Lo pasamos acá. No tardamos mucho. Y de hecho, qué bueno que lo vimos, esto tiene que ser así. ¿Cuál otra queremos? Este se ve bastante padre. Ah, pero es female. Creo que este está bastante padre. Employment to Population Ratio. Ay, Dios mío. Ahí está. Van a ver que ahorita le vamos a cambiar los nombres para que sea más sencillo el leerlo. Urban Population este también me gusta bastante. Voy a poner unas dos más y ya. El del GDP, hay que encontrarlo. Charges de Communication. Disculpa, ¿por qué no instalas Edit CSV ahí en Visual Studio y se te hace como un Excel, ¿no? Lo voy a hacer para la próxima, para avanzar más rápido. Ahorita esto lo debía haber hecho, esto debería haber sido más fácil. Pero, ¿cómo dices que se llama? Edit CSV. Mira, este está buenísimo, bro. Ojalá me deje. Ahí está, si lo logré. Este está buenísimo, este indicador. Y ya una vez con esos indicadores y el Producto Interno Bruto va a ser bien fácil. Pero me estoy volviendo loco. Ta, 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 ta. Voy a copiar una vez todo esto. Hijos de puta. Voy a copiarlo todo, ya me da igual. Lo voy a poner acá. Debí haber hecho eso antes. Ahí está. Justamente este es el que yo quiero. Employment to Population Ratio. Ahí está. Excelente. Vamos a poner una coma. Este también lo quiero. Y finalmente... Este no lo quiero tanto. Este tampoco. Este está muy padre. Final Consumption Expenditure. Este es cuánto fueron de consumo de cosas. Está buenísimo. Ahí está. Este también lo quiero. También se ve bastante padre. Y ya únicamente voy a poner la del GDP. Para no poner más. Urban Population, este está padrísimo. Pero ya lo puse. Y este último no lo quiero. Final Consumption Expenditure. Creo que me gusta más el porcentaje del GDP. No lo quiero. No lo quiero. Nada de esto lo quiero. Fixed Telephone Consumptions, no lo quiero. Ahí está. Ya llegamos a los chidos. El GDP. Este va a ser importantísimo. Estos son los meros. Entonces los voy a poner incluso aquí arriba. Perfecto. Este también lo quiero. Una disculpa por el tiempo, pero miren, estos ya ni siquiera los necesito.
Human Capital Index, perfecto. Va, pues con estos últimos 3 terminamos. Entonces, este lo quiero. Este lo quiero. ¿Saben qué me falta? No, me falta una cosa, population. Este también está súper padre. El labor force. Ah, mira, ahí está population. Qué bonita base de datos, ¿eh? En serio, si a alguien le gusta la economía, esta base de datos está preciosa. Y population. Todo esto no nos sirve. Population growth. Pues vamos a poner la de population density, nada más porque sí. Control X. Perfecto. Aquí dice... esto no lo quiero porque si no ya sería mucho. Ya, vamos a quitar todos los demás. Total reserves, eso está bastante padre. Total reserves. Pero bueno, vamos a quitar. Voy a quitar todo eso. Vamos a terminar con estas 3. Population female, population male y population total. Perfecto. Vamos a ponerlas estas también bastante hasta arriba, de hecho. Vamos a ponerlas acá. Ya tenía eso. Coma. Population male. ¿Dónde quedó population? Ahí está. Y el último, population total. Perfecto. Entonces, después de esa aventura de decidir qué variables quiero, ya tengo una base de datos un poco más compacta. Entonces, mi gráfica original, mi base de datos original tenía 57 observaciones, 61 variables. Una vez que yo le digo, mira, todas estas son las que me interesan. De hecho, vamos a quitar unemployment para que sea más pequeño. También vamos a quitar este. Perfecto. Y pues creo que ya son las que tenemos que valen la pena. Entonces, variables de interés, una vez que corramos este valor, va a decir, tienes 19. Lo cambiaste a 19. Si yo quiero que mi base de datos demographics únicamente tenga estas columnas, lo que yo le voy a tener que decir es lo siguiente. Y de hecho tengo una excelente PDF que les puedo mandar, donde nos va a explicar cómo utilizar deployer, los comandos, para que no perdamos nada de tiempo. Si yo quiero seleccionar ciertos datos, simplemente le voy a poner select, ¿ok? Entonces aquí lo que yo le voy a decir es, muy bien, mi base de datos demographics, quiero que ahora sea la transformación de demographics tal que seleccionas las variables de interés. Perfecto, y cuando yo corra esto, can subset columns that don't exist. Ok, entonces hubo alguna columna que no le gustó, lo cual se me hace una locura. Column region does not exist. Tiene toda la razón porque region era con mayúscula. Vamos a ver si ahora sí funciona. Y sí, ya funcionó. Ese era el único problema, que region tenía que ser con mayúscula. Aquí vemos que ahora tenemos 57 renglones y 19 columnas. Muy bien. Si vamos aquí a nuestra base, ya no tenemos toda la base enorme, simplemente tenemos 19 columnas. Perfecto. Entonces ya es mucho más sencillo. Vamos ahora a cambiarle algunos nombres para que no sean tan difíciles de usar. Entonces, lo que yo voy a hacer es le voy a dar unos nombres diferentes para que no sea todo este monstruo. ¿Ok? Entonces, una manera de saber cómo se llaman las columnas, yo podría ponerle call names de demographics. Y cuando lo ponga, básicamente va a ser, o sea, aquí lo tenemos, son los nombres. Básicamente va a ser esta lista, porque yo así lo puse y así lo selecciona en este orden. Entonces, si yo le quiero poner unos nuevos nombres, le voy a poner new call names. Vamos a ponerle unos nombres que sean sencillos de recordar. Entonces, country está bien. Region también está bien. Country está bien. Region también está bien. Al population female, simplemente vamos a ponerle female pop. ¿Ok? Bueno, vamos a poner female population. Al de los hombres, vamos a ponerle male population. Luego, población total, simplemente vamos a ponerle
population. Perfecto. GDP, vamos a ponerle ese, entonces vamos a dejarlo así. GDP, olvídense lo del 2010, ya sabemos, simplemente para que sea más fácil usarlo. Y al de GDP per cápita vamos a poner GDP PC per cápita. Muy bien. Al GNI Growth, vamos a ponerle GNI Growth, así literalmente. Growth. Muy bien. Human Capital Index, vamos a ponerle Human Capital Index, así. El GNI per cápita, vamos a ponerle GNI per cápita. Labor Force, vamos a ponerle así. Labor Force. Military Expenditure. Vamos a quitarlo. No, vamos a dejarlo. Vamos a ponerle Military Exp. Population Density, vean cómo tiene todo ese nombre. Simplemente vamos a ponerle Population Density. Urban Population. Y luego, todo esto que decía plus 15 female, ¿verdad? Simplemente vamos a ponerle employment female. Employment male. Employment, ahí está, muy bien. Y luego dice final consumption. Y luego el growth. Entonces vamos a ponerle consumption. Y luego vamos a ponerle consumption growth. Muy bien. Entonces, esto que hicimos es simplemente elegimos nuevos nombres para nuestras columnas. Esto nos va a permitir que el análisis sea mucho más fácil porque no va a tener que estar poniendo todos estos nombres. Sin embargo, recuerden de dónde vinieron, o sea, no lo vayan a borrar, para que sepan qué es por si ustedes resumieron información. Ahí está, entonces ya corrimos esta parte. Y ahora lo que le voy a decir es que le va a cambiar los nombres a la columna. Entonces le voy a decir names de demographics va a ser igual a new call names. Creo que esto va a funcionar. Vamos a verlo. Ahí está. Entonces, sí pueden ver cómo ya cambió los nombres de las columnas en mi base de datos. Ya tiene nombres mucho más tranquilones, ¿no? Ya no tiene nombres tan largos y mi base de datos ya se ve mucho mejor. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hemos hecho? ¿Comprenden la necesidad de estar haciendo esto? Sí. Es importante porque es literalmente lo que se hace al principio de cada proyecto. Van a tener que limpiar su base de datos, arreglarla de una manera en la que ustedes se sientan cómodos de utilizarla, para que ahora sí el análisis sea muy rápido. Si ustedes ya comprendieron su base de datos, ya pueden hacer el análisis. Yo conozco muchísimas personas que descargan y luego empiezan a hacer el análisis. Mano, no sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? No, ni siquiera veiste tu base de datos. ¿Cómo identificamos datos no útiles? Un análisis aún más profundo. Ver la base de datos, tal vez graficarla, tal vez empezar a jugar con ella, ver cuántos son valores faltantes, bla, bla, bla. Entonces, es un análisis un poco más personal, más profundo. Ya tenemos esto. Vamos ahora sí a empezar. Vamos a, ¿qué les parece? Comparar. ¿Qué les parece si comparamos la población con el Producto Interno Bruto? Vamos a ver si esto funciona. Entonces, vamos a empezar a hacer un análisis descriptivo. Entonces, para hacer un análisis descriptivo, vamos a utilizar una biblioteca que se va a llamar ggplot2. Muy bien, entonces vamos a utilizar ggplot2 y vamos a empezar a hacer una gráfica. Vamos a decirle aquí que vamos a hacer un ggplot. Muy bien. Y la data de la cual vamos a estar sacando toda la información va a ser de demographics. Muy bien. Entonces vamos a sacarlo de ahí. Y vamos a ponerle más. Quiero hacer un geom point. Creo que era así. Scatterplot, sí. Entonces vamos a ponerle AS, de dónde quiero sacar las cosas. X, quiero que sea GDP. Muy bien. Y Y, lo que quiero que sea. ¿Qué les parece si hacemos primero el HCI? Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Una vez que lo corremos, vemos que aunque los valores del GDP sean bajos, la mayoría de los puntos están aquí, ¿no? Podemos ver esta relación. Vamos a ver el GDP con el employment. Entonces, también tenemos aquí un GDP y un employment así. Creo que aquí lo que va a valer la pena es cambiar los ejes. Vamos a... Estoy viendo qué nos conviene.
podríamos ver no que valga la pena. Podríamos ver cómo cambia el consumption dependiendo, o sea, cómo el consumption va cambiando y cómo esto afecta al consumption growth. Algo no le gustó. Creo que no le gusta el espacio. Tiene que poner comillas. Tienes toda la razón, muchas gracias. Muchas gracias, es verdad. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, y no, eso no es. No sé, podrías poner, hola, Human Population y GDP, podría ser. Sí, voy a juntar estos porque creo que justamente no le gusta que sean separados. Simplemente lo voy a cambiar así. Hay uno más que esté separado, creo que este. Ahí está. Urban Population. My population. Este, Main Population, muchas gracias. GNI growth. Perfecto. Entonces, no le gusta que estén separados. Creo que así funciona. Ya lo cambié. Vamos a ver si ahora sí. Labor force. Labor Force también. Sí, tienes razón. Ahí está. Ahora sí. Entonces aquí podemos ver cómo el consumption, si el consumption está conforme aumentando, vemos que sí tiende a crecer. Vean que el consumption, o sea, aunque aquí hay valores así aquí abajo, va desapareciendo como esto y se va elevando hacia arriba, ¿no? La tendencia. Aquí también hay una acumulación. Tal vez no valdría la pena ajustar una regresión lineal definitivamente. Pero si nosotros quisiéramos ver si existe una relación lineal, simplemente aquí le podemos poner un más. Y aquí un geom smooth. Y le ponemos method igual a lm. Y luego le ponemos fórmula. La fórmula que vamos a estar utilizando es que y va a explicar a x. Muy bien. Y va a ser explicada por x, una disculpa. Y seguramente no le gustó algo. Ok. Al parecer le tengo que decir aquí también quiénes son los AS. Eso sí le gustó. Ahí está. Entonces, aquí nos está dando cuál sería la regresión lineal. No es tan precisa, o sea, podríamos ver que esta es la tendencia lineal, que sí es a crecer, pero pues, ¿no? Tendremos que también entender que esto no va a ser perfecto, no sé, muy perfecto. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Podríamos ver cuál es la male population y la female population comparadas con la población, ¿no? Podríamos ver eso. Podríamos también ver pues la population comparado con el GDP. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Podemos aquí simplemente decirle, ok, quiero que en X esté la population. Y que en Y, ¿qué les parece si ponemos female population? Female population. Vamos a quitar esto no tiene sentido en esta gráfica. Entonces podemos ver acá como en ciertos países donde va la población, la female population va creciendo. ¿Por qué creen que crece de esta manera como una identidad? ¿Qué creen que signifique esto? Que crece así lineal. Pues que se va respetando la proporción, ¿no? Va creciendo casi un medio. Por eso es que crece de manera lineal y aquí aunque hay países, seguramente es China, India, que tienen muchísimo, sigue con la tendencia lineal de los otros países. No por tener más población significa que vas a tener una proporción de mujeres más grande. Se respeta la tendencia. Eso está muy padre. De hecho, aquí nosotros le pudimos haber puesto justo lo que le quité. Disculpa, ¿podríamos ver el employment female y GDP? Me hace como un poco de interés ver eso. Sí, claro. Pero justamente, como estamos... Mira, esto va a ser... Vean esto. Vean esta regresión. Ni siquiera lo pensó, ¿ok? Entonces en esta regresión es
uno a uno, es una pinche recta. Y estos están súper ajustados. Esto está padrísimo de manera biológica. Podemos ver que se sigue una relación muy, muy, muy estricta en todo el mundo acerca de la proporción entre hombres y mujeres. Eso está bastante padre. ¿Cuál dijiste? El female employment o employment female versus el GDP. Ok, entonces vamos a poner aquí female employment. Y aquí le vamos a poner el GDP. Perfecto. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Female employment. No lo encontró. Ah, porque está al revés. Es employment female. Lo cual no debería ser así. Vamos a cambiarle el nombre. Muy bien. Aquí está. ¿Qué opinarías de esto? De esa gráfica. No hay una relación lineal, diría que su R cuadrado ha de ser muy bajo, así que, digamos, el GDP no está como fuertemente influenciado por el empleo femenino, podría ser, porque pues... Exactamente. Y si nosotros aquí ponemos employment, simplemente. Ah, esa creo que sí. Aquí también estamos viendo que no. No, tampoco. Tampoco. Pues ya ven, No. ¿no? Aquí tenemos un valor que claramente sí, que tiene un GDP enorme y un employment cerca de este valor. También lo que podemos ver es que hay una, o sea, por debajo de la media hay bastantes. Algo que nos gustaría saber es cómo se comporta simplemente el employment, ¿no? Entonces, cómo estamos comparándolo. Podríamos hacer un ggplot data, va a ser nuevamente demographics, y ahorita vamos a hacer otro tipo de gráfica. Vamos a hacer un geom y vamos a ponerle geom boxplot. ¿Qué les parece? Un geom boxplot donde vamos a ver cómo se distribuye. ¿Qué nos interesa? Cómo se va a distribuir la population por regiones. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí el AS, lo que nos interesa el X. X va a ser region, ¿no? Y la Y va a ser igual al population. Creo que esto debería funcionar. Entonces no es como tenemos muchas regiones, no es lo mejor que podríamos hacer, pero creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Podemos ver que Eastern Asia es donde más población puede haber y también hay un sesgo muy grande. North America, Southern Asia, Western Asia, bla bla bla, ¿no? Entonces aquí podemos ver los diferentes. Central America. Esto mismo podríamos, en vez de decir, ya no quiero ver population, ahora quiero ver cómo se comporta el GDP per cápita, ¿no? Dependiendo de las regiones. También vamos a tener así. Vemos que Northern Europe tiene un GDP per cápita muy alto, pero también encuentras variabilidad. Y miren, Eastern Asia, aunque tenía una variabilidad enorme de población, la mayoría de ellos tienen el mismo Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Entonces aquí podemos más o menos ir viendo cuáles son los box plots, las distribuciones de los Productos Internos Brutos per cápita por región. Perfecto. Puede que a mí me interesara simplemente tener una base de datos que se llame, entonces vamos a hacer aquí subbases. Supongamos que yo quiero tener dos bases de datos. Quiero tener una base de datos de los países superpoblados y otra de los países infrapoblados. Ok, entonces vamos a ponerle overpopulated. Y vamos a decirle, ok, quiero que saques de demographics. Muy bien. Vamos, antes de hacer esto, tal vez me interesaría saber a partir de cuál es el máximo de los valores de la población. Entonces yo podría poner máximo de demographics population. Ok, me va a decir, el máximo es este número. Perfecto. Entonces este número, el máximo, también yo podría decirle cuál es el mínimo. Sería este número. Pero ¿qué pasa si yo le quiero decir, ok, dame
un cuantil. ¿Y cómo va a funcionar el cuantil? Yo le voy a tener que decir también cuáles son los intervalos que quiero. Entonces voy a decirle, mira, dame el 25, el cuantil 25 y el cuantil 75. Cuando yo haga esto me va a decir, mira, los países, o sea, a partir de este número está el 75% de los países. Y a partir de este número solo queda el 25%. O otra manera que lo puedes pensar es, el 25% de las poblaciones más pequeñas tienen menos de este número. El 75% de las poblaciones más pequeñas tienen este número. Pero creo, a ver, es 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. No, sí está bien. Ok, entonces nosotros podemos utilizar eso para hacer una gráfica de overpopulated. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a decir de demographics, quiero que me filtres. Vamos a ponerle filter. Ok. Tal que population es mayor. Vamos a ponerle aquí mayor a este número. Muy bien. Y luego vamos a ponerle uno que se llama infrapopulated. Y va a ser demographics. Y le filtro filter. Tal que population sea menor a este número. Y vean cómo yo lo elegí a propósito. O sea, yo lo elegí cuáles eran mis criterios. Le pude haber puesto 5%, bla, bla, bla. Simplemente hice lo que se conoce como el rango intercuantil. Una vez que corro esto, veo que overpopulated tiene 14 países. Infrapopulated tiene 14 países también. Eso está muy loco. Eso está bastante loco que tengan la misma cantidad de países. Entonces, ahora sí, yo podría ver cuáles son las regiones que más están presentes en overpopulated, ¿no? Entonces yo podría ponerle un ggplot, ¿no? Donde data es igual a overpopulated. Muy bien. Y lo que quiero hacer es un geom, creo que es bar, geom bar, ¿no? Donde yo le pongo el x, va a ser igual a region. Muy bien. Perfecto. Cuando yo corra este, aquí yo voy a tener cuántos tengo de cada país. Miren, de los overpopulated, y de hecho vamos a ponerle un título para que sea padre. Vamos a poner ggtitle. Y vamos a poner overpopulated regions. Muy bien. Entonces vamos a ver. De acuerdo con nuestra gráfica, Southeastern Asia tiene 3 países sobrepoblados. Southern Asia también tiene 3. Y el resto de los continentes, de las regiones, solamente tienen 1. Esto les asombra. Les asombra que cada región tenga un país sobrepopulado. El color aleatorio, ¿cómo se coloca? Ok, entonces si nosotros le quisiéramos poner color aleatorio en ggplot. Eso sí lo había visto. Creo que este. Ese Field Lab se ve padre. Creo que eso va a ser algo divertido. Si aquí le pusiéramos Field Lab. Chance eso hace algo. Lab no he encontrado, ¿no? Es que a este field nosotros le pudiéramos poner field igual a region. Y eso nos va a dar una cosa así. Pero no sé si eso era a lo que te referías. Pero se ve bonito, ¿no? Se ve mucho más bonito. Vamos a dejarlo así. Y pues podríamos hacer exactamente lo mismo para infrapopulated. Si yo corro esto, voy a tener aquí mis regiones. Y voy a ver que Northern Europe es la región que tiene más países infrapoblados. Y luego está Western Europe. Entonces aquí lo podemos ver. Bla, bla, bla. Perfecto. Entonces de esta manera yo puedo hacer subbases. Simplemente poniendo una proporción. Ok. Entonces ahora lo que nosotros deberíamos hacer es elegir. ¿Qué les parece si elegimos un factor? Y es el que vamos a estar trabajando para hacer una regresión. Entonces, nosotros ya vimos que tenemos country, tenemos region, tenemos cuánta población femenina hay y cuánta población masculina hay. También tenemos cuánta población completa hay.
tenemos el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per cápita. Aunque esta variable puede ser obtenida simplemente dividiendo GDP entre population. Tenemos el GNI Growth, Labor Force, Military Expense, Population Density, bla bla bla, Urban Population. Ya vimos que Female Employment, Male Employment y Employment no tienen tanto valor. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un modelo? Vamos a ponerle aquí Adjust Model. Y vamos a ver algo rápido. Tal vez nos gustaría ver cuál es el GNI. Entonces, por si alguien no sabe qué es el GNI, vamos a buscarlo rápidamente. El GNI. Entonces, es el Gross National Income. Perdón, no quería esa. Es el Human Capital. Estoy viendo cuál vale la pena más. El Employment. Vamos a ver rápidamente cómo se ve el Employment por países, por bases. Entonces vamos a ponerle aquí de los... Ahí está. Employment. Northern Europe tiene bastante, Eastern Asia también. Entonces, aquí tenemos varios factores. Southern Africa no tiene mucho. Western Africa ni siquiera aparece. ¿Dónde está América? North America, pero ¿dónde está South America? South America son estos. Entonces, tal vez lo que nos interese es ver qué es lo que causa el employment, ¿va? Probablemente nos interesa saber qué es lo que causa el employment. Entonces vamos a decidir que employment va a ser nuestra variable respuesta. Queremos determinar el employment a través de otras cosas. Vamos a ver simplemente employment. ¿Cómo se ve employment? Entonces, si nosotros creamos un ggplot con data igual a demographics, tal vez nos interesaría hacer un geom histogram, un histograma. Entonces, en este histograma, a nosotros tal vez nos interesa poner x igual a employment. Si yo corro esto, puedo ver que el employment se distribuye de esta manera. Aquí vemos más o menos cómo se distribuye el employment. Podría hacer cosas más padres. Podría ponerle más beans. Es decir, yo podría ponerle, quiero beans igual a 30 beans. Bueno, dice ya que esto usando ese, tal vez 50. Tal vez esto lo cambia. Entonces aquí tengo más puntitos, pero no cambia realmente mucho la cosa. Podría ponerle también un fill para que se rellene de acuerdo a la región. Ahí está. Entonces por región podemos ver dónde se encuentra cada cosa. Tal vez nos conviene cambiar esto a 15. Aquí podemos ver más o menos cómo se acomoda por las diferentes regiones. Ahora sí, lo que nos gustaría hacer es un modelo que muestre cómo se relaciona el employment con las demás variables. Para hacer esto voy a escribir modelo 1, y va a ser un linear model. Le voy a decir, la data quiero que la saques de demographics. Muy bien. Y ahora le voy a decir cuál va a ser la fórmula que quiero que utilice. Yo quiero que me expliques employment, ¿ok?, a través de estas variables. Pero vamos a ver qué variables sí vale la pena. Country no tiene mucho sentido que yo le ponga cuál es el country, ¿ok? Porque el country sería un caso específico. Pero la región sí. Sí vale la pena que yo le diga cuál es la región. Pero antes de decirle cuál es la región, yo debería decirle que región es una variable categórica, ¿ok? Región va a ser categórico. Entonces, para que lo entienda que región es categórico, se lo tengo que decir acá. Le voy a decir demographics era region. Va a ser un factor. Entonces, as.factor de esto mismo. Y esto va a hacer que R entienda que esta columna es categórica. Muy bien. Entonces ahí está. Entonces vamos a explicarlo con la región. Si yo únicamente lo dejara así y lo corriera, ¿ok? Cuando yo escriba aquí summary modelo 1, me va a decir, ok, realmente no se explica tanto porque no hay tantas explicativas excepto Southern Africa. Southern Africa, si eres de Southern Africa, tienes un factor hacia abajo de menos 17, ¿ok? Entonces, Southern Africa realmente el employment está muy malo. También pasaría lo mismo, y vean que este casi es significativo, de hecho sí es significativo. Es el único que realmente está explicando una relación. Los demás podrías verlo, pero no miren realmente no hay mucha explicación. Pero aquí más o menos podrías ver
qué es lo que está diciendo que es el efecto lineal de estas regiones. Si tú vives en Central Asia, Eastern Asia, Northern America, Northern Europe, o Oceanía, o Southeastern Asia, entonces el employment va hacia arriba, a comparación de personas que viven en otro lado. Y aquí podemos ver que no es realmente tan bueno nuestro modelo. Perfecto. Entonces, solamente explicarlo con la región no es suficiente. ¿Qué pasa si yo quisiera explicarlo con el GDP y el GDP per cápita? Solo quiero usarlo con esos dos. Cuando yo lo corra, si yo pongo aquí un summary, entonces, summary del modelo, este casi va a ser significativo, el GDP per cápita, pero todavía no va a ser. Y el GDP me está diciendo que no es muy significativo, de hecho mi modelo es bastante malo. No puedo explicarlo únicamente con eso. ¿Cómo sé cuáles valen la pena y cuáles no van a valer la pena ponerlo? Voy a tener que meter varias variables y ver cuáles son las que sí van dándome sí me van dando significativas y ir moviendo las variables hasta que quede una cosa que sea completamente significativo. Entonces, en vez de poner female population y male population, simplemente voy a poner population. ¿Cuál más vale la pena? Yo creo. Esto ya lo pusimos. Vamos a poner este. También HCI. Vamos a poner Paco, pero sí. Va a ser más fácil. Va a ser más sencillo. Entonces, military expenditure, vamos a ponerlo. Population density también. Les voy a poner todas estas a ver si sí jala. Y ahorita vamos viendo cuáles sí y cuáles no. Algo que ya vimos es que region no valía la pena ponerlo. Vamos a quitarlo. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice este modelo. Lo corro. Y me da un error. ¿Por qué me está dando un error? Me está dando un error porque usualmente no puedes hacer una regresión lineal múltiple con tantas cosas. Entonces no me da un error, me da un warning. ¿Ok? Entonces me está diciendo de que usualmente esos warnings se los van a dar cuando estás haciendo algo que no está tan bueno de manera estadística. Pero vamos a ver. Vamos a ponerle un summary. Vamos a pedirle un summary del modelo 1. Y aquí nos va a estar dando estos valores. Vean cómo lo único que sale muy significativo es el female employment y el male employment. Pero eso claro que tiene sentido, ¿no? Porque lo que queremos ver es el employment. Entonces claramente, y miren aquí está employment, esto ni siquiera debería estar. Ahí está. Claramente female employment y male employment me va a dar me va a explicar el employment. No los puedo utilizar. Tengo que quitar estos dos porque es justamente lo que yo quiero encontrar. Entonces no me sirve. Vamos a volver a correrlo. Y ahora sí, yo aquí voy a escribir summary del modelo 1. Y vamos a ver esto. No estamos obteniendo realmente valores significativos. Vean cómo el labor force sí se está acercando. También el GDP, ¿cuál está? GDP se está acercando bastante también. El population, ahí va. Entonces, yo voy a quitar el GDP per cápita porque ya tengo GDP y ya tengo population. No tiene sentido y tal vez me está arruinando mi modelo. Entonces, vamos a quitar GDP per cápita. Muy bien. Lo corremos, summary. Y miren, el labor force ya se volvió significativo y este se va acercando. También population está bastante bien. El HCI también está bastante bien. Eso tiene mucho sentido. ¿Cuáles no están nada bien? El que no está nada bien es population density y urban population. Eso realmente no me están explicando absolutamente nada. Y veamos que si sí lo hicieran, tienen unos valores muy pequeños. ¿Ok? Entonces esto no me sirve para nada. Vamos a quitarlo. Y miren, empezamos a tener valores más significativos. GDP básicamente ya es significativo, o sea, no está a nada. Population lo es. Este también, HCI está súper cerca.
Este labor force está extremadamente ahí bien. Consumption y consumption growth tampoco me lo están explicando, y tampoco me lo está explicando el military expenditure. ¿Ok? Lo que yo creo que voy a hacer es, voy a quitar military expenditure, voy a quitar consumption growth y simplemente me voy a quedar con consumption y vamos a ver qué pasa. Y así ya lo dejamos porque los demás ya están bastante bien. Entonces, Una consulta, Jonathan, una consulta. claro, Disculpa, sí, dime. ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Significancia, mi pregunta es, sí, te escucho. Si ya R por defecto toma 5% de significancia o hay alguna forma de asignárselo. Por defecto toma 5% de significancia, pero eso se lo puedes ajustar. Simplemente busca cambiar significancia en modelos lineales en R y te va a aparecer el comando. Tú se lo puedes cambiar. Ah, buenísimo, gracias. Entonces, vean cómo nosotros quitamos un montón de información. Entonces, ¿tanto trabajo para quitar tanta información? Pues sí, al final de cuentas, si no servía, no servía, ¿no? No hay nada más que se pueda hacer. Entonces, vamos aquí a correr esto. Summary. Y miren, no sé si se habían dado cuenta, pero nuestro just the R squared empezó bajísimo. Y este está en 7, no está tan mal. Y aquí podemos ver estos valores. Entonces, GDP resultó ya por fin significante. Population también. GNI growth. De hecho, no tengo simplemente GNI. Creo que eso. Tal vez vale la pena GNI per cápita. Creo que hasta estaría más padre. Entonces, GNI per cápita. Y miren, GNI per cápita me arruinó varias cosas. Entonces, no, vamos a quitar GNI per cápita. Ajá. Labor force, ahí lo tengo. Sí, no, pues vamos a quitarlo. Ahí está. Y ahí está. Ya tenemos cosas sumamente significativas. Y las demás están bastante bien. Entonces GDP nos lo quitó de significancia. Population, HCI, Labor Force y Consumption. Entonces ya tenemos estos valores. Puede que no sean los mejores valores, pero al menos algunos sí son significantes. Nuestra Multiple R Squared es mediocre. Es bastante mediocre. Nos dice que no estamos ajustando bien con una regresión lineal. Pero pues justamente es lo que esperábamos, ¿no? No vamos a poder explicar el employment mundial a través de una regresión lineal. Pero, si logramos de alguna manera ajustar un modelito, al menos, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros logramos ajustar un modelito. Pues bueno, vamos a hacer una predicción. Entonces, ya con este modelo, yo podría, vamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice cuando ya tienes el modelo? Disculpen. Hay un nombre en inglés que no me acuerdo, pero no es ajuste de modelo, es calibración o... Bueno, vamos a poner análisis del modelo. Entonces, yo voy a ponerle aquí un conf int de mi modelo 1. Vamos a ver cómo se ve el modelo 1. Entonces, mi modelo 1 me da para cada uno de mis valores, de mis indicadores, un intervalo de confianza, de donde es el 95% de seguridad que se encuentra en mi intervalo, mi valor. Entonces esto está bastante padre. También yo podría aquí hacer una predicción, ¿ok? Entonces vamos a hacer un predict y para eso se necesita un new data. Un new data va a ser un data frame. Y en este data frame yo le voy a poner del nombre de las columnas los indicadores que se utilizan para predecir. Entonces miren, tiene que haber una columna que se llame, vamos a ponerle GDP, y esto va a ser un vector. Tiene que haber una columna que se llame population, esto también va a ser un vector. Un HCI, también va a ser un vector. Vamos a ponerle labor force, también va a ser un vector. Y finalmente vamos a ponerle consumption, y también va a ser un vector. Entonces vamos a hacer un ejemplo para México. ¿Qué les parece? Vamos a hacer el ejemplo para México para el año 2018. Entonces vamos acá y vamos a ponerle GDP in México 2018. Ok. Y vemos que pone el USD en 2018. Vamos a ponerle US 2010. A ver si nos lo quiere dar así.
O vamos a ponerlo en el 2010 y así nos dejamos de problemas. GDP en México 2010. Aquí está México, histórico, GDP 2010. Entonces sería esto. Si es billones, tendría que multiplicarlo por 1000, ¿no? Más quiero ver si tiene sentido con... por E a la 12. O sea, son 12 ceros a partir de acá. ¿Y esto cuánto tiene? No tiene tantos. Bueno. Population, vamos a buscar la población de México en el 2010. Ok. Está el HCI. Ok. Entonces en México en el 2010 dice 0.6. En el 2010 fue 76.6%. Ok, entonces consumimos un chingo. Vamos a ver cómo lo ponen ellos. Ok. Ah, pues es consumo. O sea, ¿cuánto era? 66, ¿no? $77.1. Ok. Y nada más quiero ver el Labor Force. Lo ponen en... Sí. Vamos a buscarlo. Vean cómo World Bank tiene casi todos los datos. El Labor Force en México fue... Ok. 47 millones. Vamos a ponerle 47 millones. $715,000. Muy bien, entonces lo único que no estoy 100% seguro es que si este fuese un GDP. Vamos a buscarlo simplemente aquí mismo en el World Bank. World Bank tiene muy buenos. Entonces vamos a ponerle México GDP. GDP. Ay. Este lo tiene en el 2015. No me encanta. ¿Alguien sabe si tiene el indicador de... Bueno, lo podemos hasta ajustar. Ahí estoy teniendo problemas con eso. Un billón, de acuerdo con los Estados Unidos, son 1000 veces un millón, ¿no? Es que siempre me cuesta trabajo eso. Creo que en inglés sí es 1000 millones y en español por ahí leí que eran el millón de millones. Es también lo que me genera un poco de conflicto a mí. Sí.
Bueno. Vamos a darle la bendición. Vamos a ponerle un 0 más y vamos a darle la bendición a ver qué pasa. Ojalá sí. Pero bueno. Entonces ahí tenemos nuestro base de que está representando a México en el 2010. Vamos a ahora sí ponerle simplemente predict. Y le vamos a decir, ok, del modelo 1 vas a darme new data. New data. Y vamos a ver. De acuerdo con nuestro modelo lineal, en México tendríamos un employment del 51%. Vamos a ver si es cierto. Employment percentage en México 2010. Supongo que este me va a dar bastante información. Es de línea. No me da la cifra exacta. Ok, entonces en el 2010, de acuerdo con el Banco Mundial, el 5.3% de la población estaba desempleada. Y mi modelo me está diciendo que el 50% estaba desempleado. Probablemente sea por esto el GDP. Y también nuestro modelo no es perfecto. Pero ¿qué pasaría si le agrego un 0 más? No cambia tanto. Ok, entonces pueden ver que aunque nosotros hicimos una regresión lineal, le pusimos datos que sí son reales, bla, 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 nos está dando una estimación que no es perfecta. O sea, esta estimación nos está diciendo que el employment simplemente es del 51%. Si aquí nos vamos al employment, bueno, no está tan loco, Creo que no está nada loco, A ver, México. ¿Cómo nos lo ponen México en el 2018? Vamos a ver el employment. Porque creo que no está mal, No, miren, no está. El male employment era del 68% y el employment era del 53%. Sí estuvo bien. O sea, creo que de hecho sí lo estimamos bastante bien. 53. Y nosotros con los datos nos está diciendo que el 51. Y México sí ha ido mejorando en el employment. Entonces, creo que de hecho sí hicimos bastante bien una regresión. Habría que ver cómo está escrito bien eso, porque probablemente ese employment que vimos que solo estaba el 5%, solo está contando la edad laboral, o de alguna manera. Población económicamente activa. A eso se refiere eso. Y nuestra regresión sí se parece bastante a la de la base, lo cual está bastante interesante. Entonces, sí hicimos al final de cuentas una regresión que para México funcionó o se parece. ¿Cuál es la moraleja de esto? Las regresiones lineales no son perfectas. Muy probablemente ese resultado que nos dio no sea muy bueno, ¿ok? El resultado que nos da no sea bueno para medir el progreso. Son tendencias pasadas y ni siquiera lo estamos haciendo para tendencias, lo estamos haciendo para una imagen global en un momento. Moraleja, no utilicen regresiones lineales para todo. Utilícenlo para saber las tendencias que sigue un objeto, pero no lo utilicen para predecir cosas que son muy complicadas porque van a tener errores. Da igual el modelo, da igual la regresión que hicimos, lo importante es todo el trayecto para llegar a eso. Importar la data, limpiar la data, entonces ya vimos que se utiliza deployer, podemos ponerle nombres diferentes para que sea más fácil, hacer un análisis descriptivo, que a nosotros nos faltó muchísimo análisis descriptivo, pudimos haber hecho muchísimo más. De hecho, miren esto, supongamos que tenemos aquí una base, vamos a llamarle reduced, vamos a ponerle calls. ¿Qué les parece si solamente quiero population GDP? Vamos a ponerle military expenditure. Bueno, este también. Y population density. Finalmente voy a poner employment. ¿Qué pasa si yo solo considerara estas variables? Solo estas. Y yo voy a crear aquí una base que se va a llamar reduced base. Y este va a ser employment. Digo,
demographics y únicamente voy a select reduced columns. Ahí está. Muy bien, entonces veamos que reduce base simplemente tiene 7 columnas. Yo pude haber llamado a una función que se llama pairs. Y aquí le voy a poner reduced base, vamos a llamarlo. Y nos va a dar esta gráfica. Esta gráfica me está permitiendo ver cuáles son las diferentes relaciones que se tienen. Entonces estoy tratando de ver si lo puedo hacer más grande. Pero miren, aquí es population. Population está en el eje Y. Y aquí está GDP. Entonces vemos que se acumula de esta manera. Aquí hay una padre. Aquí está labor force y population. Claramente, entre más población tenemos, más labor force vamos a tener. Por eso se ve así. Donde hay relaciones así más padres de esa manera. Aquí vemos que se acumulan mucho en estas regiones. Y aquí está population density. Entonces, aquí tenemos population en el eje X. Y en el eje Y tenemos labor force, es la misma. Y no existen muchas relaciones así tan locas. Aquí hay mucha acumulación en esta parte. Este es military expenditure. Lo que nos dice que... ¿Y cuál es el otro? Es population density. Que realmente no hay mucha... O sea, hay mucha acumulación del military expenditure en la zona baja. Vean todo. Hay mucha acumulación en la zona baja, lo que quiere decir que hay muy pocos países que gastan mucho en su military expenditure. Perfecto. Con population density, ¿qué relación padre hay? Creo que no hay ninguna muy loca. Pero bueno, esta gráfica nos ayuda a ver las relaciones de manera rápida y poder decidir cuáles son las que sí valen la pena y cuáles no. Entonces hicimos eso. El análisis descriptivo, hay un montón de gráficas que nos ayudan para esas cosas. Y los ajustes de los modelos. Si nosotros hubiéramos tenido bases de datos temporales, probablemente hubiéramos podido hacer un análisis más padre que se llama series de tiempo, donde vamos viendo cómo va variando con el tiempo y le podemos quitar cosas que le están influenciando y simplemente quedarnos con la esencia del proceso. Entonces eso es otra cosa padre que se pudo haber hecho. R, como ya vieron, nos ayuda a hacerlo rapidísimo, nos ayuda a hacer proyectos de manera muy sencilla y esto que acabamos de hacer es lo que se hace básicamente para todo. Lees una base de datos, la limpias, encuentras relaciones de manera descriptiva y después le ajustas un modelo. Con el modelo puedes crear predicciones y lo que usualmente hace la gente es que tiene una base de datos que no tocó, con la cual no predijo el modelo y con esa comprueba, por ejemplo, si yo hubiera tenido desde 1960 hasta 2018 y tengo además 2019, yo puedo ajustar hasta 2018 y luego con la base del 2019 ver qué tan preciso fue. Eso es lo que se hace usualmente. Entonces, pues sí, eso es para lo que se utiliza R. Espero les haya gustado. Hay temas mucho más avanzados que podremos seguir viendo más adelante sobre series de tiempo, clasificación, PCA, bla, bla, bla. Y pues son temas padrísimos. Espero les haya gustado y si tienen alguna duda aquí me quedo para cualquier cosa.